¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Abrimos Atlántico Noticias este lunes mirando a Latinoamérica, donde muchos países luchan por ponerse al día en la carrera frenética por las vacunas. Algunos, como Chile o Costa Rica, van adelantados. Hay otros, sin embargo, donde apenas acaban de llegar las primeras y pocas dosis. La iniciativa COVAX Internacional intenta precisamente que los países en vías de desarrollo logren acceder a las vacunas al mismo nivel que el resto. En puntos como Amazonas, en Brasil, luchan además con las nuevas cepas que suponen un aumento exponencial de contagios. Y precisamente muchos países comienzan a poner en duda la efectividad de algunas de las vacunas ante las variantes de la COVID-19. Miguel Vega. Sudáfrica ha confirmado hoy mismo que va a dejar de inocular la vacuna de AstraZeneca porque asegura que no es efectiva ante la nueva variante detectada en el país, que es mucho más contagiosa. Por su parte, el gobierno británico asegura que no existe ninguna base científica que confirme esta información. Hace tan solo unos minutos, AstraZeneca ha anunciado que está trabajando en una segunda dosis, en una segunda vacuna que sea más efectiva ante las nuevas variantes detectadas. Y veremos lo que ha ocurrido en Ecuador tras los comicios. Los resultados de las elecciones confirman una segunda vuelta para el 11 de abril. Andrés Arauz obtuvo el mayor número de votos, pero no fueron suficientes, igual que sucedió durante la campaña de los candidatos. Este domingo se vivieron, por cierto, aglomeraciones a la hora de votar y las autoridades sanitarias ponen en duda las medidas de seguridad en esa jornada electoral. Y esta semana se va a celebrar ese juicio político, ese impeachment segundo contra Donald Trump. Así será el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido dos veces a este tipo de juicios. El único en pasar por ello, además, después de dejar el cargo. Así es, Marta, pero en este caso y después de hace un año de ese primer impeachment, Donald Trump no testificará en este segundo juicio político, aunque sí está previsto que lo siga a través de su mansión en Florida. Esto no evitará que el Senado lo juzgue y lo haga con un jurado clave, y es que serán las propias víctimas de la violencia en el asalto al Capitolio quienes lo hagan. Además, tenemos más cuestiones que vamos a contarles. Hoy ha comenzado el juicio por la reforma de la sede del PP en Génova, pagada a través de la presunta caja B del partido. 5 personas en el banquillo, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas. Entre todos los acusados, la Fiscalía pide para él la pena más amplia, 5 años. El abogado de Bárcenas pide, además lo ha hecho hoy, un careo con el expresidente Mariano Rajoy. Y veremos también un desprendimiento, se ha producido en un glaciar, esto es la India, y ha provocado esta avalancha que se ha llevado todo lo que se encontraba a su paso. Hay más de 200 desaparecidos, luego vemos lo que ha ocurrido. La bestia del este, así han querido llamar los tabloides británicos a la tormenta de nieve que azota buena parte de Europa. Luego les mostramos sus consecuencias en puntos como Reino Unido. Y unas imágenes que han provocado indignación. Es una boda en Madrid, en el casino. Se casaba un canterano del Real Madrid y han provocado esta polémica en redes sociales. No había mascarillas, no había distancia. Enseguida les contamos qué excusas han dado los novios. Y uno de los espectáculos que más audiencia tiene alrededor del planeta cada año, el show musical en el intermedio de la final de la Super Bowl. Este año el artista The Weeknd era el protagonista. Ahora lo vemos. Bueno, arrancamos ya el programa con la mirada puesta en la evolución de la pandemia a nivel mundial. Los datos que se van contando en los últimos días, Miguel, reflejan, tal y como anunció la OMS, que la tercera ola comienza poco a poco a estabilizarse. Sí, el aumento de contagios sigue descendiendo día tras día. De hecho, hace tan solo unas horas la Comisión Europea ha anunciado que el ritmo de la evolución de la pandemia se comienza a ralentizar en el continente europeo. Países como Reino Unido notifican en las últimas 24 horas 16.000 nuevos positivos, Alemania 4.500, Francia 20.000 y nuestro país, después de tener disparada la curva de expansión, ha notificado el último día, el pasado viernes, 28.000 nuevos positivos. Habrá que esperar a los datos de esta misma tarde del Ministerio de Sanidad para confirmar esa tendencia, pero por el momento la incidencia acumulada en nuestro país se sitúa en 750 casos. Pero a pesar de que los contagios siguen descendiendo en el continente europeo, muchos países como Alemania, Francia, Italia e incluso España mantienen las restricciones para evitar que las variantes que se siguen detectando a nivel mundial vuelvan a disparar los contagios.
Reino Unido anuncia nuevas medidas para evitar la propagación de las nuevas cepas del coronavirus. Los británicos que llegan al Reino Unido procedentes de países con altos niveles de contagios deberán hacer cuarentena en hoteles a partir del 15 de febrero. El ministro británico de Sanidad indicó este viernes que ha mantenido conversaciones con el sector aéreo, marítimo y propietarios de hoteles para poner en marcha este plan, que afecta a británicos residentes en el Reino Unido y nacionales irlandeses. Los viajeros que vengan de esos países incluidos en una lista roja, donde las nuevas variantes del COVID están muy extendidas, estarán obligados a hacerse cargo del gasto del alojamiento. Habrá personal de seguridad para controlar que ninguna de estas personas abandona los establecimientos o se salta la cuarentena. Esta lista roja está formada por 33 países, entre los que está Sudáfrica, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y países de América del Sur. Los científicos, por su parte, estiman que las dos variantes son más infecciosas y pueden reducir la efectividad de las vacunas. ¿Y qué pasa en Alemania? Pues avanza la campaña de vacunación con la mirada puesta en esas nuevas variantes. Ya se han inoculado más de 3 millones de dosis. El Centro de Referencia de Virología en Alemania, el Instituto Robert Koch, advierte de que las mutaciones han vuelto más peligrosa la COVID-19, mientras el ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha subrayado la importancia de evitar una situación como la de Portugal o Irlanda. La variante más extendida de momento en Alemania es la británica, detectada en 13 de los 16 estados federados y que constituye algo menos del 6% de los positivos. Es más infecciosa, según los primeros indicios apuntados por el ministro, puede llevar además a una evolución más severa de la enfermedad. En lo que respecta a la campaña de vacunación, Spahn indicó que se han administrado ya casi 3 millones de dosis y alrededor de 800.000 personas ya han recibido la segunda, lo que equivale a un 1% de la población. El objetivo es ofrecer hasta finales del primer trimestre a la totalidad del primer grupo en el orden de prioridad, el que incluye a mayores de 80 años, personal de cuidados y empleados en centros médicos mayores de 65 y trabajadores en este mismo sector con un elevado riesgo de exposición, la opción de vacunarse. Hay que avanzar lo más rápido posible en la inmunización de la población para reducir sobre todo las víctimas mortales, Miguel, y por eso hay muchos países utilizando grandes instalaciones para eso, para acelerar todo este proceso. Y lo están haciendo sobre todo esos países que llevan una campaña de vacunación mucho más amplia. Por ejemplo, Estados Unidos está convirtiendo campos de baloncesto en centros de vacunación. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más golpeadas por el COVID-19, ha convertido el estadio de los Yankees en un centro de vacunación en el que tan solo en 3 días han vacunado a más de 13.000 personas. Pero también Israel continúa con una campaña de vacunación a la cabeza de todo el mundo. Por ejemplo, Israel ya ha vacunado más del 58% de su población, entre ellos más de 2 millones de personas de alto riesgo. Pero Israel, que comienza ahora con su desescalada después de comenzar a suavizar las medidas restrictivas instauradas en el país a finales de 2020, está muy preocupado por la evolución de las variantes a nivel mundial. Una de ellas, esas variantes que preocupan, es la sudafricana. Precisamente en ese país, en Sudáfrica, se ha suspendido la inoculación de la vacuna de AstraZeneca, porque según este país, esta vacuna no es efectiva ante la variante detectada allí. Una variante más contagiosa, con efectos más severos de esta enfermedad. El viceministro de Salud de Reino Unido sigue defendiendo la vacuna, desarrollada en colaboración, saben, con Oxford. Asegura que no hay evidencia científica que confirme que no prevenga hospitalizaciones. Y la odisea de vacunar a contrarreloj a los indígenas en la Amazonia brasileña en condiciones extremas. La vacunación contra la COVID-19 de las comunidades indígenas de Brasil es todo un problema ante el repentino aumento de contagios. A toda velocidad surcando el río Preto do Pantaleão en una lancha rápida, Ilair Mura, un agente de salud indígena, carga como si fuera una reliquia una rudimentaria nevera de Porexpan con un medidor de temperatura amarrado en el lateral con cinta adhesiva. En su interior hay una veintena de vacunas del laboratorio chino Sinovac, que serán administradas en la remota aldea de Soares, en la tierra indígena Pantaleão, en el interior del estado de Amazonas. La inmunización se llama una especie de pequeño pabellón. Las autoridades sanitarias brasileñas se aprestan a inmunizar en el menor tiempo posible a una población vulnerable que a lo largo de la historia ha sido diezmada por la aparición de nuevas enfermedades.
La pandemia del coronavirus no ha sido menos. Los funcionarios del Distrito Sanitario Especial Indígena de Manaos son los encargados de administrar la vacuna a los más de 15.000 indígenas de las aldeas que son de su competencia. Ya han aplicado la primera dosis al 60% de ellos. Tato Mura es uno de los 532 residentes que ya fueron vacunados con la primera dosis. Esta vacuna representa esperanza, ¿no? Esta vacuna representa esperanza. Nuestro pueblo es un pueblo bien asustado, no está acostumbrado a este tipo de pandemia, pero gracias a Dios conseguimos que todos tuvieran esperanza. Conseguimos hacer con que todos tuviesen esperanza. Sin embargo, en el resto del país, la inmunización de los pueblos indígenas no va a un ritmo tan rápido como en esta zona. De acuerdo con el Ministerio de Salud, cerca del 37% de los 410.000 indígenas adultos que viven en aldeas, principalmente en la Amazonía, ya han sido vacunados. Según el Ministerio de Salud, 42.040 indígenas que viven en aldeas se han infectado con la COVID-19, de los que 555 fallecieron. Y este avión precisamente trae la esperanza a Perú. Ayer llegaban al país las primeras 300.000 vacunas contra la COVID-19, un pequeño lote que supone un alivio en un país que en estos momentos está inmerso en la segunda ola pandémica. Las vacunas proceden de China. Van a tener como prioridad al personal sanitario. Está previsto que la vacunación se inicie el 10 de febrero. Perú se encuentra entre los países donde más ha aumentado la tasa de contagios en los últimos días. Y aquí en España, las redes sociales han estallado tras la publicación de este vídeo. Van a verlo. Bueno, a simple vista podría parecer una boda de hace algún tiempo, más de un año desde luego, pero tuvo lugar estos días en el Casino de Madrid. Algunos invitados ya han salido en defensa de la pareja, asegura que se les hizo PCR para poder asistir. El novio, por cierto, es Jaime Navarro, que es jugador canterano del Real Madrid. El caso es que ha pasado un año de pandemia, aún hay muchas dudas sobre el origen del virus que la ha originado, también muchas informaciones que se difunden y que no tienen rigor científico. Este es el informe de la agencia EFE sobre lo que se sabe hasta el momento. Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha ido a la ciudad china de Wuhan a investigar el origen de la pandemia, porque pasado más de un año del descubrimiento del nuevo coronavirus, hay aún bastantes incógnitas sobre sus inicios. De lo que los científicos están casi seguros es de que surgió en algún animal, seguramente el murciélago, y de que infectó a los humanos a través de otra especie intermedia, probablemente el pangolín. A pesar de la evidencia científica, muchos mensajes falsos siguen afirmando que fue creado de forma artificial, aunque no pueden probarlo. Al investigar, las pistas se pierden en un mercado de animales de Wuhan, que está a 14 kilómetros de un laboratorio. A pesar de estar cerca, no hay ningún indicio de que el origen fuera ese centro de investigación. Todos recordamos la famosa sopa de murciélago, que supuestamente tomó el paciente cero y que se viralizó en vídeos y en graciosos memes, pero esa no fue la causa. Tampoco tienen ninguna base científica los mensajes falsos que dicen que su genoma se creó por ordenador o que responsabilizan a Bill Gates, el 5G e incluso a los extraterrestres. Aunque queda mucho por investigar, la ciencia sí puede descartar ya ese tipo de teorías conspirativas sobre el origen de la pandemia. En este contexto hay que referirnos a la ciencia, a los científicos, y nosotros tenemos la suerte hoy de poder hablar con Juan Fuello, que es científico. Es escritor también, neurólogo especializado en neurooncología. Lleva años trabajando en uno de los prestigiosos centros de investigación contra el cáncer. Es uno de los referentes mundiales en virología. Señor Fuello, buenas tardes desde Canarias. Buenas tardes, Martina. ¿Qué tal? Pues encantados de recibirle, sobre todo porque ha tenido en medio de todo esto tiempo para escribir un libro llamado Viral, la historia de la eterna lucha de la humanidad contra los virus. Ahora hace falta y hay mucha demanda de libros científicos de este tipo, ¿no? Bueno,
Yo creo que hay mira tu programa hoy mismo, ¿no? ¿Cuántas noticias tienes de coronavirus? Hay una gran abundancia de noticias sobre la pandemia y eso es muy bueno, ¿no? El libro es un libro sobre virología, pero es un libro también sobre filosofía, historia, literatura, un poco ver la visión de la humanidad desde el punto de vista de un virus, o sea que tiene otros aspectos. Pero no, cuanta más información haya del coronavirus, mejor, claro. Y sobre todo contextualizar este virus en particular, que ha sido pues quizá esta expansión tan rápida provocada por la globalización, una de las teorías importantes que plantea este viral, ¿verdad? Sí, desde luego el virus ya de la gripe española, ¿no? A principios del siglo XX ya infectó a 500 millones de personas, ¿no? Que se dice pronto. Pero en aquel momento no existían ciudades tan grandes, por ejemplo, Wuhan tiene 14 millones de habitantes, ¿no? Y no existía esta globalización, es decir, cómo viaja la gente. Tenemos que tener en cuenta que el primer caso en España fue un alemán en La Gomera, ¿no? Y después, por ejemplo, uno de los primeros casos de la India lo llevó un grupo de italianos. El primer caso de Estados Unidos fue una persona de China que viajó a Seattle, o sea que la globalización realmente está acelerando la expansión del virus. ¿Sí? Claro, y otra cuestión de la que se habla en este libro que tiene que ver con la falta de fronteras, que sí la jugó a lo mejor con determinadas epidemias virales en otras épocas. Ahora la facilidad de viajes hace que a lo mejor, y esta es la gracia que a lo mejor ponen en el libro, que a lo mejor un pato infectado en algún lugar del mundo puede ser un peligro para un habitante de La Gomera, ya que estamos con Canarias, ¿no? Eso es, y hace 2 años podías reírte de esta afirmación, pero mira lo que ha pasado con un murciélago infectado en Wuhan, ¿no? Efectivamente, pues es lo que se está comprobando y sobre todo también hay un asunto que llama la atención, que es lo poco que sabemos sobre los virus, y lo comparábamos a lo mejor con los conocimientos astronómicos que la humanidad tiene desde hace miles de años. De los virus sabemos bien menos porque se empezó a saber algo allá por el siglo XIX. Claro, del universo, fíjate, sabemos, los persas vieron la galaxia de Andrómeda, ¿no? Hubo la librería de Alejandría, pues ya contenía, la biblioteca de Alejandría, contenía ya papiros que hablaban del universo, tenemos toda la Edad Media, Kepler, luego tenemos a Newton, etcétera, ¿no? Aristóteles, filósofo sobre el universo, ¿no? De los virus no ha ocurrido nada de eso, ¿no? No hay códices en las abadías que hablen de los virus, no hay filósofos griegos que hablen de los virus, es una cosa reciente, de hace unos cientos de años, menos de 200 años, ¿no? Entonces estamos acostumbrándonos. Y el otro problema es que ahora, cuando lo estamos empezando a descubrir del todo, que es con técnicas de secuenciación de ADN y ARN, nos damos cuenta que estamos viviendo en el planeta de los virus, que son extraordinariamente abundantes, que estamos rodeados de ellos y que tienen una facilidad tremenda para infectarnos. Efectivamente, hay una entrevista que le leíamos a raíz de este libro en El País que dejaba un titular así muy optimista, sobre el que quiero incidir, señor Fuello, porque usted vaticinaba que tal y como estaba la cosa hace unas semanas, ya para el verano en España podríamos tener algo parecido a la antigua normalidad. Eso a día de hoy, con lo que ha pasado, con estos problemas con las vacunas, con estos repuntes, nuevas cepas, ¿puede afirmarse? Bueno, yo creo que sí, que en España probablemente, y debería ser en Europa también, cuando llegue el verano, y en Estados Unidos, cuando llegue el verano, tendríamos que estar muy, muy bien, ¿no? Si no estamos completamente con normalidad, muy cerca. Pero esto, claro, depende de la velocidad con la que se administran las vacunas. Piensa, Martina, que cada vez que se retrasan las vacunas, aumenta la posibilidad de que se produzcan cepas resistentes, ¿no? El virus muta solamente cuando infecta a humanos. Entonces, la infección de humanos es necesaria para crear nuevas cepas, ¿no? Ya ves que en Sudáfrica, como comentabais antes, ¿no? La variante que tienen allí podría ser, ya se sabe que es un poco más resistente a la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Y podrían otras variantes hacerse resistentes quizás a todas las vacunas. Y necesitamos todas las vacunas del mundo, porque tenemos que vacunar a toda la gente del mundo. Esto va a ser imposible. O sea, que aunque en España estemos bien para el verano, si se hacen bien las cosas de las vacunas, el virus va a permanecer en otras zonas del mundo y entonces eso conseguirá que el virus se haga un poco como la gripe, ¿no? Un virus endémico, ¿no? Y que nos vaya visitando cada año con una nueva cepa, ¿no? Efectivamente, hay muchos asuntos que trata este libro, que además es uno de los más vendidos, por cierto, en las últimas semanas, y entre otras cuestiones también, ya nos queda poco tiempo, señor Fuello, pero sí habla de la posibilidad de que las pandemias vuelvan, que vuelvan otras, y que por lo tanto esto nos sirva para aprender cómo debemos actuar ante posibles pandemias aún más peligrosas, porque puede venir.
Claro, yo creo que sí, que ha pillado, el coronavirus ha pillado desprevenido a la humanidad porque no existen comisiones antipandemias en prácticamente ningún gobierno, porque a la OMS no se le ha dado todo el apoyo posible, incluso se la ha criticado en vez de apoyarla cada vez más, y no se hacen, por ejemplo, maniobras como las maniobras militares para simular escenarios en los que si apareciera un virus, pues dónde se dispararían las primeras alarmas, qué laboratorio se pondría a trabajar con los test, qué laboratorio se pondría a fabricar la vacuna, qué fronteras se tendrían que cerrar, qué comunicaciones tendrían que abrir, etcétera, ¿no? Nada de esto. Todo esto se ha hecho ahora de manera improvisada o casi improvisada, ¿no? Entonces deberíamos aprender y prepararnos para la siguiente. La siguiente puede ser terrible, sí. Bueno, esperemos que no se produzca, o por lo menos que nos pille prevenido. Juan Fuello, desde Houston, le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros. Gracias, buenas tardes desde Canarias. Gracias a ti por tenerme este programa y nos encantan las Canarias a mi mujer y a mí y venga, ser felices ahí. Hasta luego. A ver si es posible. Gracias. Bueno, pues dejamos a Juan Fuello, toda una referencia mundial en el estudio de la virología. Y vamos a hablarles ahora de Ecuador, porque los resultados de las elecciones confirman que va a haber una segunda vuelta para el 11 de abril. Andrés Arauz obtuvo el mayor número de votos, pero no fueron suficientes. Desde Quito nos amplía esta información Juan Carlos Aizpurúa, de Ecuavisa. Buenos días amigos. Marcada por la pandemia del COVID-19, se desarrolló una jornada electoral atípica en Ecuador. Este domingo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, anunció que los resultados del conteo rápido cerca de las 9 de la noche. Según los datos presentados por el CNE con una muestra de 2.344 actas, Andrés Arauz, candidato del correísmo, alcanza más del 31% de votos válidos, mientras que el consejero Enrique Pita, vicepresidente del CNE, explicó que tras una actualización de esa muestra existiría un empate técnico entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Más temprano, Pérez, en rueda de prensa, denunció varios ataques informáticos a su plataforma electoral tras el cierre de las votaciones. Además, alentó a sus simpatizantes a mantenerse atentos. Por otra parte, el candidato Arauz dijo que esperaría los datos oficiales para celebrar junto a sus simpatizantes. Así transcurrió la jornada electoral en Ecuador, que sigue a la espera de los resultados oficiales para declarar quiénes se enfrentarían en una segunda vuelta electoral que se espera sea el próximo abril. Este fue un informe de Juan Carlos Aizpurúa, de Ecuavisa, desde Quito. Seguimos con ustedes con más. Bueno, pues vamos a conocer un poco más a esos 3 candidatos que van a la segunda vuelta en Ecuador. 16 candidatos a la presidencia en Ecuador, pero solo 3 con posibilidades de ser presidente: un banquero, que asuma la responsabilidad, un economista y que no va a estar favoreciendo los intereses de unos pocos, sino gobernarán los maestros, los trabajadores, los obreros, o un activista indígena. Por ahora es él quien lleva la delantera. Andrés Arauz es el candidato más joven que podría ser presidente, mano derecha del expresidente Correa. Vamos a lograr salir de esta pandemia, recuperarnos económicamente y devolverle la dignidad al pueblo ecuatoriano. Mientras, el conservador Guillermo Lasso busca impulsar el petróleo, la exportación más importante del país. Para crear este Ecuador de oportunidades, un Ecuador próspero y seguro para todos los ecuatorianos. Pero este domingo la sorpresa la dio su antagonista Yacu Pérez, con una diferencia en votos tan ajustada que propicia una segunda vuelta. Aboga por hacer de Ecuador un Estado próspero, un Estado ecológico, un Estado honesto, ético, plurinacional. 3 candidatos y una nueva fecha, el 11 de abril, segunda vuelta, para decidir qué tipo de Ecuador quieren sus votantes. Y tal y como han visto en esas imágenes de campaña de los candidatos, hay muchas aglomeraciones, también se vivieron a la hora de votar, aunque muchos electores decidieron no votar, quedarse en casa por miedo a un contagio, y las autoridades sanitarias están poniendo en duda las medidas de seguridad sanitaria de toda esta jornada electoral. Esto es España, están censados 179.000 ciudadanos ecuatorianos y en los 16 puntos habilitados en toda España han tenido que cumplir estrictos protocolos sanitarios. Han visto las colas que había a la entrada del recinto de votación en Madrid, donde sí que había que cumplir todos los protocolos sanitarios. Aunque seamos residentes, sufrimos por los que tenemos allá en nuestro país, por aquellas personas que realmente viven al día a día como es, como nos obligan. Realmente nos han obligado a salir a inmigrar. Y hay muchas cosas que se pudiera mejorar y que no hubiera tanta corrupción como ha habido. Que se dedique
aprovechar la oportunidad de que se dé salud para las personas. Y ya ha comenzado el juicio por la reforma de la sede del Partido Popular en Génova, pagada a través de la llamada Caja B, la presunta Caja B del Partido Popular. 5 personas están sentadas en el banquillo, entre ellos el ex tesorero de la formación, Luis Bárcenas. De entre todos los acusados, la Fiscalía pide precisamente para él la pena más alta, serían 5 años de cárcel. El abogado de Bárcenas ha pedido hoy un careo con el que fuera presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que va a declarar, por cierto, como testigo, al igual que José María Aznar. El Partido Popular está procesado como responsable subsidiario. Es paradójico que se le prive de esta línea de pruebas. Y una de las noticias de que más se va a hablar esta semana, el juicio político contra Donald Trump por incitar a una insurrección. Va a ser el primer presidente estadounidense que se ha sometido a juicio político 2 veces, y el único por pasar además por esto tras dejar el cargo. Así es, Marta, después de un año de ese primer juicio político, Donald Trump no testificará en este segundo, pero sí está previsto que lo siga a través de su mansión en Florida. Un factor clave, sin duda, el jurado popular, conformado por víctimas de la violencia en el propio asalto al Capitolio. Además, la acusación utilizará la campaña de fraude electoral contra Joe Biden y como prueba material ese discurso previo al asalto al Capitolio, donde animó a marchar contra el edificio. La defensa, pues, intentará centrar su argumento sobre si es legal o no juzgar a un ciudadano que por ahora no tiene cargos políticos en una cámara alta. Pero ¿qué piensan los estadounidenses? ¿Condenarían a su expresidente o no? Pues según el medio ABC News, el 56% de los estadounidenses lo tiene claro, condenarían a su expresidente Donald Trump. En la frontera entre Bolivia y Chile, cientos de personas aguardan día y noche en la calle para hacer el cambio de país. Conviven con la falta de medidas de seguridad sanitaria, no se controla ningún tipo de contagio, tampoco controlan a las mafias que se aprovechan, les cobran por los pasos ilegales que no están exentos de riesgos. Estamos en el punto fronterizo entre Bolivia y Chile, el paso por Colchane. En este punto, muy cerca de Pisiga, muchos residentes venezolanos intentan hacer su paso hacia el lado chileno. A 243 kilómetros de la ciudad de Oruro, en el municipio de Zabaya, está el punto fronterizo donde por las medidas sanitarias por el COVID-19 del vecino país no ingresa nadie que no tenga residencia. En el punto, cientos de venezolanos y de otras nacionalidades esperan una flexibilización de las autoridades para cruzar a Chile. Por las noches, una larga fila de camiones de carga vacíos en el lado boliviano esperan que se abra el punto fronterizo. La atención es de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Las noches son largas y muy frías en Pisiga. Vamos con una meta buena a trabajar y a ganar plata y ayudar a la familia allá en Venezuela. Claro. Eso es lo que queremos. No nos quieren dejar pasar hacia allá. Sí, entonces como que tampoco aquí nos están ayudando. ¿Me entiende, padre? Entonces prácticamente estamos estancados, padre. Acomodados como se puede, algunos desafían el frío y esperan en algún momento salir de Bolivia. No solamente es un solo país donde no hacen estos pequeños desprecios. Cuando en una oportunidad Venezuela fue capaz de ayudarlos a todos, ¿me entiende? Nos cuentan que en el lugar existen los guías, también llamados coyotes, que por 70 bolivianos ofrecen sus servicios para trasladar a los venezolanos y algunos bolivianos por cerros colindantes para dejarlos más allá de Colchane y emprendan un arriesgado viaje a pie. La tragedia de la inmigración que también nos lleva aquí hasta Canarias, porque este fin de semana un equipo de esta casa de televisión canaria ha podido comprobar cómo a muchas personas migrantes de las que están aquí se les prohíbe directamente embarcar en aviones con destino a la península. Hay colectivos que asesoran a estas personas, que ya han puesto quejas ante varias instituciones, también ellos mismos. Vamos a hablar de este asunto con Daniel Arencibia, es abogado, es miembro de la Pastoral de Migración de la Diócesis de Canarias, y ya nos atiende. Daniel Arencibia, bienvenido. Sí, Daniel, ¿nos escucha? Sí, les escucho. Decía que es un problema que llevan tiempo denunciando, esto de que estas personas se les haya prohibido sistemáticamente embarcar, además un asunto que está ocurriendo en concreto desde diciembre, ¿no? Sí, ocurre desde el 10 de diciembre que hubo mucho revuelo en Granada porque se grabó un vídeo de personas migrantes que llegaban al aeropuerto. Se pidió la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso y a las 48 horas apareció un supuesto control COVID en los aeropuertos y puertos canarios, pero que es llevado por la Brigada de Extranjería. Es una cosa bastante extraña.
Pero desde esa fecha hasta esa fecha, unas 13.000 personas pudieron coger vuelos particulares para meterse con sus familias y estar en un lugar más tranquilo, si hace falta esperando la deportación, pero estar en un lugar más tranquilo, más seguro. Y desde esa fecha, pues prácticamente ninguno ha podido trasladarse en vuelo particular. ¿Y cuál es la razón que se argumenta? Porque en teoría hay muchas de estas personas, como las que veíamos aquí en ese reportaje, llevaban sus papeles en regla, o sea, y tienen familia en la península, ¿no? Claro, la razón más cierta creo yo que es la que dio el ministro de Interior en un viaje a Marrakech hace unos meses, que dijo que ninguno de los migrantes iban a salir de Canarias y se iban a quedar todos aquí esperando la deportación. Sin embargo, debieron darse cuenta después de que eso no era legal, porque en España no existen áreas de confinamiento, la ley no lo soporta, España es indivisible, dice la Constitución. Y el Tribunal Supremo recientemente lo ha dicho, esto respecto a los solicitantes de asilo. No se puede hacer como se venía haciendo, decirle a los solicitantes de asilo, oiga, quédense ustedes en Ceuta o quédense ustedes en Melilla. El Tribunal Supremo lo ha dicho claro, quien se puede mover 100 metros por España la puede recorrer entera. Sin embargo, cuando desde las autoridades se han dado cuenta de que el Tribunal Supremo tiene ese criterio, pues se han empezado a forzar las costuras para tratar de llevar a cabo la orden del ministro de que nadie saliera de aquí. Y entonces se ha puesto un control COVID llevado por extranjería, en el que vemos cosas tan curiosas como la que pasó ayer, que 2 hermanos, uno regular, en situación regular en España, y otro en situación irregular, los 2 con su prueba COVID en la mano, llegaron al aeropuerto y al regular le dijeron que podía viajar y al irregular le dijeron que no. Es obvio que estamos en una situación de fraude para tratar de llevar a cabo una orden política que no cabe dentro del ordenamiento. Está claro que la gestión de esta crisis migratoria, a juicio de muchísimas organizaciones, de muchos expertos, abogados que asesoran a estas personas, deja mucho que desear en cuanto al respeto de los derechos de estas personas en comparación con otros extranjeros, ¿no? Claro, yo creo ya en el muelle de Arguineguín, en unas imágenes que fueron muy dolorosas y muy difundidas, vimos cómo los derechos de estas personas iban a ser reducidos a nada. Estábamos en un momento en el que había auténtica preocupación social por el tema del COVID y a estas personas se les dejó durmiendo en el suelo, pegados hombros con hombros, sin guardar distancia entre ellos. Se tiraron unos plásticos intentando hacer ver que las personas que estaban pegadas hombro con hombro por ese plástico, una cinta de estas que se ponen en los accidentes policiales, ya existía algún tipo de separación entre los unos y los otros. Pero es que lo siguiente fue que no podían acceder los abogados a verlo, cuando es otro derecho reconocido por los convenios europeos de derechos humanos, y otro que cuando pasaban las 72 horas detenidos no se les ponía a disposición judicial, como exigen también los convenios de derechos humanos y la propia Constitución. Esto, desde la zona cero para los derechos humanos, que fue Arguineguín, lo que estamos viendo es que existe cierta mejora en los derechos de estas personas, pero aceptado socialmente, claro, que los derechos de estas personas no valen, como fue aceptado ya en el momento de Arguineguín, ya parece que cualquier cosa que sea mejor que aquello vale. Y no vale siempre que siga contraviniendo los convenios europeos de derechos humanos, porque como personas tienen derechos, más allá de su condición, de su nacionalidad y su situación en España. Bueno, pues Daniel Arencibia, gracias por hablar con nosotros en este lunes, aquí en Atlántico Noticias. Encantado, buenos días. Bueno, vamos a cambiar de asunto para mostrarles una imagen de este fin de semana. Varias ciudades de la zona de Levante han padecido un importante episodio de calima. No ha sido el único lugar donde se ha visto ese polvo en suspensión, arena procedentes del Sáhara, con ese tono naranja poco habitual. Por ejemplo, en los Pirineos, en este vídeo se muestra ese color tiñendo la nieve de esta zona de la península. La concentración de polvo, como el que ven, ha dejado esa imagen insólita, donde normalmente el color que predomina es el blanco. Los meteorólogos dicen que es una lluvia de polvo muy inusual. La calima también ha llegado al sur de Francia y hasta Suiza. De la calima, otra imagen opuesta este fin de semana en Países Bajos. Alemania y Reino Unido han sufrido una grandísima tormenta de nieve, la peor en más de una década. La bestia del este es el nombre llamativo con el que los tabloides británicos han querido bautizar a este fenómeno que ha congelado todo a su paso. El temporal procede de Rusia, ha dejado muchísimos problemas en la Europa central, sobre todo en las comunicaciones en Inglaterra. Hasta centros de vacunación contra la COVID han tenido que echar el cierre ante el avance de esta tormenta de nieve.
Y ahí ven el momento en el que se produce una avalancha provocada por el desprendimiento de un glaciar del Himalaya. Esto es la India. Se llevó por delante todo lo que encontraba a su paso. Las autoridades estiman que unas 150 personas están desaparecidas. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones porque hoy tenemos con nosotros a un invitado cuya voz se escucha ya por todo el planeta. Hace un momento hablamos de la importancia de cuidar el medio ambiente, de luchar contra el cambio climático para prevenir futuras pandemias. Líder es levantar la voz para defenderla en favor de la vida de los líderes ambientales, de los animales. Pues ese es el objetivo de Francisco Javier Vera, tiene 11 años y es líder de la agrupación Guardianes por la Vida en Colombia. Lo fundó cuando tenía solo 9. Ha hablado ante el Congreso de su país y lamentablemente hasta ha llegado a ser amenazado en redes sociales por sus contundentes mensajes, en particular por exigir conectividad, algo tan esencial para que todos los niños de Colombia puedan estudiar de forma virtual, ahora que estamos en pandemia. Y además, Francisco Javier Vera hace una semana fue reconocido por la ONU por su activismo, su defensa del planeta, y tenemos la suerte hoy en Atlántico Noticias de tenerlo con nosotros. Francisco, un saludo muy cordial desde Canarias, en España. Un saludo muy especial y muy cordial de igual forma para ustedes, para todos los televidentes, para todas las personas que están conectadas, para ti, Marta, y pues muchas gracias por la invitación y un honor, un gusto el poder acompañar este espacio. Encantados de recibirte porque hay mucha gente que no te conocía en España, Francisco, pero tu voz ya es muy conocida en tu país. Se te equipara casi como a Greta Thunberg, te ha reconocido pues la alta comisionada para la defensa del medio ambiente de la ONU por tu trabajo. ¿Cómo se te ocurrió con 9 años ponerte al frente de una ONG con todas las de la ley y además liderarla y seguir adelante con este trabajo? Bueno, pues es que realmente mi activismo no nace a los 9 años, nace más o menos a los 7 años. Yo inicié siendo animalista y pues en sí a los 9 es cuando ya inicio con esa ONG, con ese colectivo y movimiento que hoy se conoce como Guardianes por la Vida, porque en un principio se llamó Juventud por la Vida y es toda una historia muy linda. Iniciamos con 6 niños y hoy ya somos pues en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en México, principalmente en países de América Latina, pues más de 300 niños en toda América Latina. Entonces, en sí, pues así inició todo y así nos vamos expandiendo. En Colombia vamos 220 niños en 11 departamentos del país y pues más los otros niños de los otros y demás países. Entonces, pues básicamente digamos que así transcurre Guardianes por la Vida, pero esa chispa que encendió a Guardianes por la Vida pues fue obviamente primero mi activismo, porque yo ya venía siendo animalista, ambientalista y demás, y luego de ello pues yo convoco a mis 6 amigos, traté de convocar pues a 20, pero bueno, llegaron 6 y de esa forma pues empezamos a trabajar, empezamos a hacer recolecciones de basura, movilizaciones. Vámonos, y como parado. que eso fue exactamente. No, Esa fue te la quería chispa preguntar que por una encendió cosa, todo. Francisco, y discúlpame que te interrumpa, porque una cosa que me llama la atención es ese trabajo que estás haciendo al margen de todas las campañas de defensa del medio ambiente de tu país, ese trabajo para conseguir que los niños de Colombia tengan acceso a Internet. Pues como sabes, esta pandemia está afectando particularmente a los niños del mundo, todos han tenido que estudiar en casa, ha pasado también en tu país, pero hay muchos problemas para que todos consigan esa conexión, ¿verdad? Claro, hay bastantes problemas, especialmente pues hago referencia a Colombia y América Latina porque pues somos una de las regiones más desiguales del mundo también, desiguales y pobres en sí. Entonces por eso es que también sucede eso básicamente, que no haya internet o que no se garantice internet y herramientas tecnológicas en los territorios, en las regiones, en lo rural, ¿cierto? Porque en la ciudad de pronto, incluso en pleno siglo XXI, en la capital del país, hay bastantes historias, se los puedo asegurar, de niños que no tienen acceso a internet. Entonces, pues sí, es cierto.
Es una problemática muy grande. Un problema que además afecta a toda Latinoamérica, lo venimos contando aquí en el programa, Francisco, que nos ocupamos mucho de lo que pasa en tu país y en otros países de Latinoamérica, nos interesa mucho, y también estás empeñado en defender esos plásticos de un solo uso. Es un pasito que supone luego a la larga un paso muy importante, ¿no? Claro, a la larga es un paso muy importante, porque en realidad pues vemos cómo es que diariamente, en este minutico que hemos estado hablando, en este momentico, hay millones y millones de toneladas en todo el mundo depositadas en el mar, y de plástico, millones de toneladas de plástico que pues demora en descomponerse más de 100 años o incluso aún más de 500 años algún tipo de plástico. Entonces pues es muy grave la situación que estamos viviendo en el planeta. Estamos invadidos de plástico, y aparte el plástico lo utilizamos 15 minutos, según la ONU, pero pues en esos 15 minutos que utilizamos el plástico matan y torturan a muchos animales en el mar, en diferentes ecosistemas y demás, y pues también es una causa importantísima. Bueno, pues queremos nosotros también pues hacer que todos los televidentes conozcan el mensaje de Francisco. Nos lo ha contado él mismo desde Colombia. Te agradecemos mucho que te hayas levantado un poquito temprano para atendernos, y te damos las gracias que hayas estado con nosotros, y reproducimos tu mensaje. Que tengas mucha suerte, Francisco Vera. Muchas gracias, igual, que les vaya muy bien, y pues un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, pues dejamos a este pequeño y gran líder activista que da un ejemplo al mundo. Ya decimos, ha hablado hasta el Congreso de su país, ha dejado asombrado, como es evidente, pues a todos los que lo han escuchado con solo 11 años. Bueno, nosotros vamos a irnos ya con el mensaje de Francisco y también con parte del espectáculo de The Weeknd para el intermedio de la final de la Super Bowl. El tema más esperado, Blinding Lights. Bueno, pues se van a quedar en un momento con el Telenoticias 1, que les cuenta todas las noticias de este lunes. Isabel Baeza y Paco Luz Quintana con The Weeknd y el espectáculo de la Super Bowl. Nos despedimos hasta mañana. Adiós.